Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal. Toca hablar de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegó hace unos días a los cines y ya ha recaudado más de 240 millones en taquilla. Y la verdad es que no me sorprende para nada. Y bueno, antes de empezar con mi opinión, que ya sabéis que es sin spoilers, tengo que deciros que yo no he leído La Odisea, ¿vale? Mi primer acercamiento a la historia es esta. Por supuesto ha habido otras películas que han tocado otros momentos como la batalla de Troya, etcétera, pero desconocía por completo estos personajes, estas situaciones, así que para mí todo ha sido nuevo. Así que no voy a entrar en opinar si es una adaptación fiel o no del material, etcétera, ¿vale? Si queréis ver eso, pues este vídeo no es el que tenéis que ver. Aquí simplemente os voy a dar mi opinión, lo que me ha parecido que está guay, lo que creo que es mejorable, y también voy a tratar un tema que se ha tocado en redes sociales, que es el formato de esta película, que bueno, pues tenemos IMAX 70 milímetros, tenemos también las pantallas de cine normales, etcétera. Pero bueno, no me quiero adelantar y empezamos. Como os he dicho, mi opinión se va a centrar únicamente en si esta película funciona y las cosas positivas y negativas de la película. Nada sobre la adaptación. Y ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes bloques. Lo primero es sinopsis y datos de la peli para situarnos un poquito. Luego lo mejor, lo que más me ha gustado de la película. Luego lo peor, donde creo que la peli se ha quedado un poco a medias o ha faltado alguna pequeña cosa en la película. Luego un tema a tratar, que ya os he adelantado cuál es. Y al final mi puntuación final. Así que nada, empezamos. ¿De qué trata La Odisea? Y bueno, para todos aquellos que hayáis leído ya la historia en la que se basa esta película, sabéis que la historia se centra en el viaje de Odiseo tras la batalla de Troya. Tiene que llegar desde allí hasta su casa, en Ítaca. Un recorrido plagado de peligros en el que se va a enfrentar a un montón de seres y también a sí mismo. A su vez, vemos a su mujer, Penélope, luchar contra los diferentes pretendientes que van a intentar casarse con ella, ya que Odiseo no ha vuelto a su hogar, y también el viaje que va a tener el hijo de Odiseo en esta historia. Detrás de las cámaras nos encontramos a Christopher Nolan, su película número 13, que además también firma el guión de esta adaptación. Él ha sido el responsable de películas como Memento, Batman Begins, Tenet, Interstellar, Origen y, que por cierto, podéis ver en formato short un top de mis pelis favoritas de Christopher Nolan, ¿vale? De la que menos me gusta a la que más me gusta, por si os interesa os lo dejo enlazado aquí arriba. Y en el reparto de la película nos encontramos un montón de caras conocidas, y cuando digo es un montón, cara que sale, cara conocida que es. El protagonista es Matt Damon, que interpreta a Odiseo. También nos encontramos a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong'o y un sinfín de nombres que vemos aparecer durante las 2 horas y 52 minutos que dura esta película. Y nada, ya situadas las cartas, pasamos a lo mejor de la película. Si desde luego hay algo que caracteriza a Nolan, es lo que le gusta jugar con el tiempo y sobre todo con el montaje de la película, cómo estructura sus historias, cómo nos las muestra y nos las transmite. No le gusta contarnos las cosas de forma lineal, le gusta sacar pedazos, hacer un pequeño puzzle para que poco a poco vayamos descubriendo esa historia y sobre todo el estado mental y personal de esos personajes, el por qué están donde están. Así que, al igual que en sus pelis anteriores, la estructura narrativa creo que es una de las grandes bazas que tiene esta peli. Y como os he dicho, no conocía nada de la historia y sinceramente me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente. Me la ha dado absolutamente todo. Me he encontrado una peli tremendamente entretenida, o sea, las 2 horas 50 se me pasaron volando, emocionante y sobre todo visualmente y sonoramente, no sé si se dice sonoramente, apabullante. Y yo estaba todo el rato con una pregunta en la cabeza, es ¿cómo ha rodado Nolan esta película? Ha usado cámaras IMAX difíciles de mover, con solamente 3 minutos por cada toma, o sea, algo muy complejo, y nos adentra en barcos, en un caballo, nos lleva a una colina, en un bosque, a una playa. Es algo que visualmente de verdad que es espectacular, y tener todo el rato como espectador esa pregunta de cómo ha rodado esto, creo que es algo muy guay y que creo que muy pocos directores logran. Ya os he dicho que la estructura narrativa es uno de los grandes fuertes y desde luego la dirección es lo segundo. Es
increíble. Y más allá del espectáculo, de ese apartado visual, nos demuestra que sabe dónde colocar la cámara y sabe cómo componer un plano. Pude verla en IMAX y la verdad es que fue toda una absoluta gozada. Y bueno, de aquí paso a la banda sonora, que es maravillosísima. Se te mete ese zumbido, también es algo que le gusta muchísimo en sus películas. Ahora que he estado revisionando algunas para hacer el top, etcétera, me he fijado en que le encanta ese sonido, el sonido del boom, boom, de hacer vibrar los altavoces. Y en esta peli es una absoluta maravilla. De verdad que la banda sonora es algo brutalísimo, que logra transmitir muchísimo y creo que acompaña muy bien a las interpretaciones de los actores. Y eso es algo que a mí me ha sorprendido mucho, porque es verdad que en general, hay películas que no, pero en general las pelis de Nolan me dejan bastante frío en el apartado de interpretaciones, y en esta peli me lo han dado absolutamente todo. Más allá de Matt Damon, que es el protagonista, tenemos una Anne Hathaway que está brillante. O sea, cada vez que sale en pantalla es un imán, logra captarte y no puedes apartar la mirada. Creo que por primera vez, ya que no suele ocurrir mucho en el cine de Nolan, el personaje de Penélope está muy bien escrito. Es verdad que me hubiese gustado que hubiesen ahondado más en algunos aspectos, pero creo que nos logra ofrecer un gran abanico de emociones, del estado mental de esa mujer y de cómo está en ese momento de la historia. Y de verdad que era algo que yo no me esperaba para nada, porque no me esperaba que Anne Hathaway saliese tanto tiempo en pantalla. Lo que logra hacer con los actores es una absoluta maravilla, y más sabiendo que ha sido muy difícil para ellos interpretar y trabajar en esta película, creo que ha logrado exprimirlos a cada uno de ellos. Y aunque es verdad que, por ejemplo, Zendaya aparece muy poco tiempo en pantalla y que mucha gente se está quejando porque no le parece que hace una buena interpretación, creo que los momentos en los que sale, los pocos momentos en los que sale, ella transmite muchísimo con las miradas, el silencio, y también con esa primera aparición en la que tiene un pequeño discurso junto a Odiseo. Creo que logra establecer muy bien el personaje, y creo que de verdad que logra exprimirla muy bien, y como a ella, al resto del reparto. Está muy bien dirigida, muy bien contada, muy bien interpretada, y visualmente es espectacular. Y antes de pasar al siguiente punto, ¿vale? A lo peor de la película, también me gustaría remarcar otra vez cómo Christopher Nolan narra sus películas y cómo juega con el tiempo. El tiempo es algo con lo que ha jugado muchísimo desde su primera película, desde Following, que me la vi hace unos días porque no la había visto, y es el leitmotiv de sus pelis. Vas viendo toda su filmografía y vas viendo que el tiempo es algo muy importante para él. De hecho, por los planos de los relojes, cómo construye la historia, cómo deconstruye esa trama para ir ofreciéndonos preguntas y respuestas según va avanzando la peli y va echando el tiempo para adelante, para atrás. Creo que en esta peli logra encajar muy bien el engranaje, y en alguna peli quizá sí chirriase un poco y quizá a muchos espectadores no les llamase la atención o lo resultase como muy excesivo, como en el caso de Tenet. Creo que en esta peli logra hacerlo de una manera muy natural, muy llamativa, y en la que creo que funciona muy, muy, muy bien. Es un recurso que vemos muchísimo en el cine, pero creo que, bueno, pues que él es uno de los pocos directores que en todas y cada una de las películas le gusta que el espectador esté dentro de sus películas. En Insomnia, El truco final, son películas en las que el espectador tiene que estar prestando atención, porque en el momento en el que deje de prestar atención, el espectador se va a perder, no va a saber por dónde va a tirar, porque está eso, haciéndote preguntas y respuestas constantemente. Y bueno, nada, eso, que de aquí paso a lo peor de la película. Creo que donde quizá podría haber rascado un poco más Christopher Nolan, y aunque en general no tengo nada negativo que decir de la peli, porque creo que me ha parecido que está muy, muy, muy bien, sí quiero hacer hincapié un poco en lo que ya he mencionado antes de, por ejemplo, el personaje de Zendaya, el personaje de Atenea. Tenemos a Zendaya, Lupita Nyong'o, tienen muy poco tiempo en pantalla y son personajes muy interesantes. Creo que podría haber jugado más con esos personajes y habernos ofrecido algún momento más
clave. Es verdad que sí tienen sus momentos, especialmente Lupita, creo que tiene algunas escenas bastante potentes, pero creo que podría haber jugado más con esos personajes porque siempre le hemos echado en cara, o por lo menos yo le he echado en cara a Nolan muchísimas veces, que es que no sabe escribir personajes femeninos y se olvida de ellos por completo, que simplemente pues están ahí y ya está. Creo que en esta peli lo ha trabajado bastante en el personaje de Penélope, de Anne Hathaway, pero creo que podría haberlo hecho con otros personajes, porque sí nos lo ha ofrecido con otros personajes secundarios masculinos que tienen más momentos y más desarrollo en pantalla, aunque salen más o menos el mismo tiempo que ellas. Así que ahí todavía le queda una tarea pendiente a Nolan, por lo menos en mi opinión, en el que podría trabajar más esos personajes y ofrecerles más momentos o más diálogo con otros personajes, porque de verdad que sí creo que desaprovecha algunos momentos. Y lo entiendo que al final toda la película gira alrededor del personaje de Odiseo, al final es ese viaje de él de punto A punto B, pero bueno, pues esa espinita un poco como espectador se queda. Y quizá otra de las cosas que tengo que mencionar de la película es que me hubiese gustado que... Es que no sé si es verdad o no lo que voy a decir ahora, porque la verdad es que eso, me gusta mucho el ritmo de la película, pero sí me hubiese gustado que se hubiese tomado quizá cierto tiempo en algunos momentos para enseñarnos esos entornos, que se hubiese relajado un poco la historia y que hubiese pausado a los personajes. Me hubiese gustado, pues, que nos hubiese enseñado más esos decorados, bueno, decorados, esos sitios reales, porque todo está rodado en exteriores, etcétera, pero creo que podría habernos enseñado muchísimo más y haberse pues creado un poco en enseñarnos pues las cosas un poco más de lejos. Al final entiendo que con cámaras IMAX, etcétera, es complejo, que es bastante más sencillo acercarte al objetivo que quieres grabar en vez de alejarte, pero no sé, creo que pues ahí se me ha quedado un poco una espinita. Tenemos ese plano, por ejemplo, de la playa que me parecía maravillosísimo, con esos soldados de Troya acercándose al caballo en la playa. Creo que es una de las escenas más potentes de la película. O también tenemos algunos planos de Ítaca, por ejemplo, pero me ha faltado alguno de Troya, me ha faltado alguno quizá pues de esos bosques donde estaba el cíclope. No sé, creo que habría sido guay enseñar un poco más, pero bueno, entiendo quién es Nolan, entiendo lo que quería hacer, que no le gusta el exceso de CGI, de efectos visuales, etcétera, así que entiendo que todas esas cosas dificultan el trabajo, pero bueno, que es que no puedo sacar muchísimas más pegas a esta película, son simplemente algunas pinceladas que a mí como espectador creo que pues me hubiesen hecho que la peli fuese un poco más redonda. Y bueno, quiero pasar al tema que quiero tratar, que es el formato de imagen, ¿vale? Durante los últimos días las redes sociales pues se han llenado de mensajes diciendo que no estamos disfrutando de la película, que Christopher Nolan es un clasista, que no ha pensado en el espectador, que, bueno, pues eso, ya sabéis, comentarios que se suelen soltar en redes sociales, porque la película pues está en tres formatos diferentes, vamos a decir, está el normal, el de una sala de cine normal, tenemos el de IMAX y tenemos el de 70 milímetros. Al final es verdad que el plano se va abriendo, ¿vale? Primero tenemos el de la sala normal, que vamos a decir que es el típico, con las bandas negras arriba y abajo, el panorámico, luego tenemos el de IMAX, que es un poco más alta la imagen, y luego el de 70 milímetros que ya es enorme, ¿vale? Es cuadrada, básicamente. Y en redes sociales ha dicho pues que como Christopher Nolan quería grabarla en 70 milímetros, pues que pensó en hacer la película en 70 milímetros y no ha pensado pues a la hora de cortar la imagen para una sala normal, pues que estaba recortando demasiada información de pantalla. Y aquí yo tengo que decir que, bueno, pues sí, es verdad, Christopher Nolan quería hacer la película en 70 milímetros, es su película y se la guisa como quiere. Te quiero decir, poco podemos decir. Pero es verdad que Christopher Nolan, otra cosa, no, quizá pueda no gustarte como director, no gustarte sus películas, pero es un director que sabe perfectamente cómo dirigir, que sabe perfectamente cómo centrar la imagen, cómo diseñar un plano,
sabe perfectamente la información que quiere meter en una película y en todo momento, y de esto estoy seguro, ojalá tuviese la oportunidad de sentarme con él y hablarlo, pero dudo que no haya pensado en los espectadores pues de una sala de cine normal y corriente o de los espectadores cuando la vean en su casa. A él le encanta el formato físico, ha sido uno de los pocos directores que ha salido defendiendo el Blu-ray, el 4K, el DVD, que la gente tiene que seguir comprando porque hay que hacer que el cine perdure y desde luego creo que es un director que piensa en cómo va a consumir la gente sus películas. Y desde luego si él ha compuesto esos planos, ha hecho esa imagen de 70 milímetros, sabe perfectamente que hay información por arriba y por abajo que se va a quedar fuera de muchísimas pantallas. Y ya os digo que sí, os vais a quedar sin cierta información, pero toda la información necesaria, todo lo que necesita el espectador, está en el tamaño normal, en el de una sala de cine, en el panorámico. Ahí está toda la información que un espectador necesita para ver, entender y comprender esta película. Ahí está el elemento cinematográfico. Luego sí, pues si tienes una sala de IMAX cerca, pues vas a tener la oportunidad de ver esa película con un poco más de información por arriba y por abajo que no va a alterar la historia, que no vas a ver cosas que no vayas a ver en una película de cine. Sí, vas a ver quizá una cabeza de un gigante de fondo pues más alta, o vas a ver muchísimo más aire en la imagen cuando él está en la playa. Pues sí, se agradece porque creo que eso hace pues que todo sea muchísimo más épico, muchísimo más grande, pero eso no hace que no vayas a disfrutar cinematográficamente hablando de esta película. Y ya hablando de pues esto de los tamaños y de que están echando en cara a Christopher Nolan todas estas cosas, esto es algo que ocurre siempre, ¿vale? Pero ocurre ya no solo con esta película, con cualquier película. Vemos muchísimas pelis estrenadas en IMAX que evidentemente en esas pantallas vamos a ver muchísima más información que en el cine, pero es que luego tenemos películas en las que sí se graba el plano súper grande y luego el director decide hacer zoom en un momento dado para acercarse a algo y estamos perdiendo información de los laterales. Tenemos miles de series que se grabaron en 16 novenos, en panorámico, y luego al emitirse se emitieron en 4 tercios, en cuadrado, y nos faltaba información a los lados. Esto lleva ocurriendo muchísimos años desde que, bueno, pues desde que se empezó a hacer cine y televisión, y no sé por qué ahora de repente se ha generado este debate de odio, etcétera, o de lanzar mierda un poco a Christopher Nolan. Ya suficiente tiene la película con un montón de haters en internet como para abrir este discurso que de verdad yo no pienso que lo haya hecho adrede, que haya dejado información fuera para el espectador porque él quería grabarla de esa manera. Simplemente pues da esa opción a poder verla en 70 milímetros o verla en un cine panorámico o verla en un IMAX, etcétera. No sé. Yo aquí de verdad que no veo ningún problema, no veo ningún debate. Tampoco hay tantas salas de 70 milímetros en el mundo. Quiero decir, ha creado una experiencia por si puedes ir a ese cine, pero no te ha quitado tu experiencia cinematográfica por verla en un cine, en una sala normal. Y bueno, ya dejando esto a un lado, aquí va mi puntuación de La Odisea. Y le voy a dar 4 estrellas y media sobre 5. Es una peli que me ha gustado muchísimo. Como os he dicho, hay algunas pequeñas cosas que me hubiese gustado que hubiese tocado un poco más. Me hubiese gustado ver alguna escena más de Helena de Troya, de esa Lupita Nyong'o maravillosísima. O me hubiese gustado alguna escena más de Zendaya, aunque entiendo que estaba muy ligada al personaje de Matt Damon. Pero eso, hay pequeñas cosillas que me hubiese gustado, pero en general creo que es una peli súper disfrutable. Es una peli muy entretenida, que es algo muy difícil en este tipo de historias y en este tipo de producciones, porque al final son muchas horas, es una peli bastante espesa en algunos momentos, con ciertos diálogos, etcétera, si te quieres adentrar, ¿vale? Si te quedas en la superficie, ¿no? Pero si quieres adentrarte en esos personajes, es una peli que tiene muchísimas capas, habla de muchísimas cosas, de la culpa, de salud mental, de las relaciones entre padres e hijos, de, bueno, pues esa situación de poder en la que
bueno, es que no quiero adentrarme mucho, pero bueno, esas situaciones de poder, etcétera, hay muchas cosas que se tocan en la peli y creo que son muy interesantes. Y nada, eso, que me voy a alargar otra vez, 4,5 estrellas creo que de verdad, o sea, estoy deseando volver a ver la película. Aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado, si creéis que estoy equivocado, etcétera. Podemos debatirlo un poco aquí abajo. Ya sabéis que aquí hablo de cine, de series y de formato físico por si os interesa, y que me ayudaría un montón si os suscribieseis aquí abajo y le dieseis a la campanita. Y por supuesto, si le dais a me gusta y luego al botón de hype, también me ayudaríais un montonazo. Nada, nos vemos muy pronto. También podéis seguirme en otras redes sociales como Letterboxd, Instagram, etcétera. Y nada, adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.